los locos más ahí en la UNA, ¿verdad? Sumarnos nosotros o hacer que la voz se multiplique gracias a lo que hacemos mejor. Y me cuenta Santi que justamente él también estaba en eso, también estuvo por la UNA ya varias noches después del trabajo y... Claro, esa semana, todo empezó el 21 de septiembre, ¿verdad? El Día de la Juventud, o sea, la gran movilización, y yo había asistido. Y claro, es súper válido irse y estar parado ahí, aporta muchísimo, ¿verdad? Pero uno se siente mucho más valioso si puede aportar desde lo que sabe y desde lo que le gusta. Entonces, bueno, coincidimos con Carla el viernes, hablamos el viernes pasado con ella de este tema. Y nos damos cuenta que, claro, la conversación en digital hoy cambió mucho. Y de hecho, toda nuestra comunicación se alteró, ¿verdad? Todos nuestros métodos tradicionales gracias a la comunicación digital, porque hoy ya se da una conversación que va de muchos a muchos, ¿verdad? Entonces, sentíamos la necesidad de empezar a ordenar un poco la información que había, a monitorear un poco las conversaciones que pasaban en digital. A escuchar las A conversaciones. escuchar todo lo que se decía de Una no te calles, de Paraguay no te calles, de basta de corrupción en digital, ¿verdad? En todo el mundo que esté hablando de Paraguay. Entonces la idea era poder canalizar un poco todo eso, ordenar la información y así poder acompañar el trabajo de vocería de los estudiantes y decirle, mira, Eduardo, mira, a quien sea, ¿verdad? Este es el tópico más hablado ahora. ¿Por qué no salimos a hablar de este tema en los distintos medios, ¿verdad? ¿Por qué no hablamos con los periodistas que empiecen a hablar de este tema y que empiecen a responder a las distintas necesidades, ¿verdad? Ya que de esto es lo que se está hablando hoy en digital, por ende también en lo analógico, ¿verdad? Y ahí queda entonces PY No Te Calles. Ahí nace Pediría no te calles como una plataforma de comunicación, ¿verdad? Integral en donde, claro, lo que se busca de alguna manera es poder mostrar que hay un Paraguay que ya no se calla, ¿verdad? Un Paraguay que es fruto del hartazgo, de la corrupción, de la desidia, ¿verdad? Y que sí, por un lado se puede decir que muchos jóvenes estuvieron callados, pero realmente no fueron solo jóvenes, ¿verdad? Por eso yo digo, cuidado cuando va a hablar de jóvenes, ¿verdad? Porque hay un grupo importante de jóvenes. Hay una generación del Bicentenario que se viene despertando desde hace mucho tiempo y que ahora se dio un entorno propicio, ¿verdad? Un entorno, un medio ambiente necesario para que podamos activar y podamos no quedar callados, ¿verdad? Ante las distintas adversidades. Y una de ellas es la corrupción en la Universidad Nacional hoy, ¿verdad? Mañana puede ser en otros lugares, en otras instituciones, en otros estamentos. Y lo que busca Paraguay No Te Calles es un poco facilitar ese proceso de comunicación con la ciudadanía ante esas distintas situaciones en donde nosotros no nos vamos a callar. La Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Filosofía, no tiene prácticamente equipos, no tiene cámaras, no tiene nada. Y encontramos de que hay una administradora en la Universidad Nacional que está cobrando 38 millones de guaraníes por mes para un país pobre como el nuestro. ¿Cómo no tener rabia, María Luján? O sea, y te pregunto como estudiante y como periodista, ¿verdad? O sea, hay que reconocer, como decía Gloria al comienzo, hay una iniciativa del gobierno de transparentar. Esta transparencia de publicar los salarios está permitiendo esto. Ustedes son testigos. Yo intenté ver, pero en un momento la Universidad Nacional bloqueó el acceso, cayó casualmente, etc. Eso no va a durar mucho. O sea, vos sabés lo que pasa en los universitarios, o sea, lo que cuesta a veces una gasa en el hospital de clínicas, pero había una secretaria que cobraba 12 millones de guaraníes por mes en un país donde eso es un sueldo de un privilegiado. Totalmente. Te da una impotencia. Nosotros, desde nuestro lugar particularmente, sentimos todos impotencia, sea o no estudiante de la Universidad Nacional, te causa una impotencia, ya que de repente faltaba este respaldo, te voy a decir, de la ciudadanía, porque muchas veces los medios de prensa nos hacemos eco de estos casos, pero llega un tiempo en el que a la gente se le pasa y queda en el famoso pareí, como se dice. Esta vuelta los jóvenes nos dieron... Superó el escándalo. Sí, nos dieron una gran lección realmente, porque tuvieron el valor y el coraje de enfrentar y tomarse la responsabilidad de defender lo que les corresponde, porque en este caso ya estaban tocando su presupuesto, estaban tocando sus pupitres, sus exámenes, lo que les corresponde. La investigación que no existe. O sea, la investigación en este país no existe porque la directora de investigación estaba haciendo eventos, ¿verdad? O sea, esas son las cosas que dan rabia. Y es bueno que nos den rabia porque justamente esto es lo que genera, ¿verdad? O sea, en economía, ¿cuáles son los escándalos más importantes que surgieron? Además de los escándalos, ya que mencionaste el tema de los equipamientos, yo te comento, por ejemplo, que en mi universidad yo doy la materia TIC, que es Tecnología de la Información y la Comunicación, doy en mi cuaderno. A ese nivel estamos, ¿verdad? Y como vos decís, causa mucha rabia, ¿verdad? Que los recursos se utilicen mal, ¿verdad? Que no haya un orden de prioridades establecido, y más todavía en un país como el nuestro, ¿verdad? Y sobre todo cuando estamos hablando de la educación, cuando es prioritario, porque si queremos avanzar, debemos empezar por la educación.
porque es un círculo vicioso. Si la educación está mal, todo va a continuar mal. Y nuestra facultad, nuestro decano realmente manejaba muy mal. No queremos que quede eso impune y sobre todo queremos que haya una revisión exhaustiva por parte de la Contraloría. Por más que no confiemos, ¿verdad?, en los organismos de control, es necesaria la auditoría y queremos sobre todo que se verifiquen la fuente de financiamiento 30, que son los recursos propios de la institución, que nuestra facultad manejaba con mucha discrecionalidad con respecto a administración de rubros docentes, así como prácticamente, como te dije, a discrecionalidad, ¿verdad? Y queremos que haya un orden de prioridades, porque si bien nosotros contamos con un polideportivo millonario, no contamos con un salón de informática, ¿verdad? Son los grandes contrastes que existen. Que estamos a tiempo, o sea, finalmente es eso, ¿verdad? Con esto vemos cuánto se gastaba, con esto vemos que los sueldos no eran malos, por eso había gente que le interesaba trabajar en esos lugares, pero penosamente para inversiones, para computadoras, para cámaras fotográficas, ¿verdad? No existían. En filosofía tenemos el déficit en el tema de sala de redacción, sala de televisión y sala de radio, que nuestros equipos son súper viejos y ya casi inútiles, ¿verdad? Claro. Otra cosa que en una de las coberturas que estábamos realizando, unos funcionarios se acercaron a nosotros y nos dijeron que ya llevaban años ellos esperando su nombramiento, pero cada vez que se acercaban a la persona que debería nombrarlo, le cerraba la puerta por la cara y que cobraban a veces sueldo mínimo, a veces menos del sueldo mínimo y otras veces encontraban descuentos que no le correspondía, ¿verdad? Y definitivamente esta primavera que vive en nuestro país, esta primavera de la Contraloría Ciudadana es sumamente importante porque estamos hablando de recursos destinados para la educación, nada más y nada menos que la formación de un país. Por un lado encontramos de que se invierten millones de dólares para enviar a jóvenes fundamentalmente a estudiar en el exterior, entonces por otro lado también encontramos de que existe un despertar y un cambio que definitivamente va a marcar paradigmas. Volvemos luego de una brevísima pausa con más de este tema apasionante que se llama Paraguay, no te calles.